tenemos a partir del 2015 recomendaciones nacionales. Aunque en nuestro país no hay un verdadero programa de cáncer, menos de cervix, Nación sacó en el 2015 unas recomendaciones para estudiar a las mujeres y hacer tamizaje, screening, seguimiento, pero basándose en pruebas de HPV, que no están disponibles en todo el país, ni mucho menos. Pero bueno, esto es lo que sacó Nación. Mujeres de 30 años y más, que hay que hacer test de HPV y toma conjunta del Papa Nicolau a partir de los 30 años. En las mujeres que da negativo el test de HPV, no se lee el Papa Nicolau, se lee únicamente en las mujeres que da positivo el test de HPV. Y en las menores de 30 años, pero que excluye a las adolescentes hasta los 21 años, es decir, entre 21 y 30, esperar 3 años del inicio de relaciones sexuales y hacer Papa Nicolau convencional con un esquema de 1-1-3, es decir, un Papa Nicolau este año, un Papa Nicolau el año que viene. Si los dos dieron negativos, el próximo es en 3 años y preferentemente esperar a los 25 años para empezar con este tamizaje. Nunca antes de los 21, preferentemente después de los 25. Recordemos esto. Lo que acabamos de ver está basado en este gráfico. ¿Qué es lo que dice la provincia de Santa Fe? La provincia de Santa Fe, en marzo del 2018, sacó recomendaciones y pautas de tamizaje. Las mujeres vacunadas contra el HPV no deberían tamizarse hasta los 25 años. ¿Está? Entonces, en la población que esté vacunada, hasta los 25 años no habría que hacer Papa Nicolau, ni ningún otro test. Entre 30 y 64 años, Papa Nicolau y test de HPV si está disponible. En los hospitales públicos no lo tenemos disponible para screening ni para nada en este momento, a veces para algún test de cura. Y si vamos a hacer Papa Nicolau es cada 3 años, luego de 2 Papa Nicolaus anuales consecutivos negativos. Este esquema, recuérdenlo, es parecido al de Nación y es Papa Nicolau o test de HPV de acuerdo al esquema 1-1-3. ¿Cómo se toma el Papa Nicolau? La paciente en la camilla ginecológica en posición de litotomía, que quiere decir acostada, con las piernas flexionadas, levemente abiertas, se coloca el espéculo, se abre el espéculo, ahí tenemos una buena, a veces fácil, a veces no tan fácil, visualización del cérvix, y con la espátula de aire, que está acá abajo, en la gráfica, esa espatulita de madera, se toma del exocérvix y del endocérvix la muestra, o con un cepillo endocervical se puede tomar del endocérvix, rotando, se coloca sobre un portaobjeto, se fija con un fijador citológico para que no se desequen las células y esto se envía a anatomía patológica, donde con la tinción de Papa Nicolau van a poder ver las características células exo y endocervicales. ¿Cómo puede venir el informe de la citología? Insatisfactorio, porque no tiene las células que debería tener, o satisfactorio y negativo para células neoplásicas, es decir, no ve ninguna célula alterada, o una lesión de bajo grado, o una lesión de alto grado, o alteraciones de células epiteliales de significado incierto, cuya sigla en inglés es ASC-US. Y está la opción de alteraciones de células epiteliales de significado incierto que no descarta patología de alto grado, y la sigla en inglés es ASC-H, o alteraciones glandulares. El test de HPV es una prueba de PCR, detecta pequeñas cantidades de ADN y sintetiza muchas copias más para poder detectarlo por algún otro método.
¿Cuál habitualmente? Sondas específicas, el ADN complementario, para identificar a qué tipo viral corresponde. El que tenemos a nuestra disposición, cuando lo tenemos, informa positivo o negativo para 3 variables: el HPV-16, el HPV-18 o el grupo de alto riesgo formado por el 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Y por último nos queda la colposcopía, que no es más que un microscopio de pie, algunos más tecnológicos y más lindos que permiten ver en una pantalla, no solo la visión binocular, sino ver en una pantalla y hasta imprimirlo. Se utilizan tinciones con ácido acético y se debe informar como si es adecuada o inadecuada la visión de la unión escamo-columnar, qué tipo de zona de transformación es y si vemos características del epitelio y lesiones de grado 1 o menor o de grado 2 o mayor. Algunas que no son específicas, no sabemos qué significan, no hay claridad al respecto, y la sospecha de invasión que se ve con los vasos atípicos o con algunos signos característicos de cáncer directamente, que a veces con la ampliación de la imagen con un colposcopio lo podemos ver cuando no lo veíamos a simple vista. El colposcopio entonces lo que trata de ver es la zona de transformación, que tiene cambios anatómicos, histológicos. Es el epitelio endocervical que empieza a colonizar la porción vaginal del cuello, es decir, el exocervix, gracias al aporte de estrógeno de la pubertad, por ejemplo, y del embarazo. Este epitelio endocervical, que es glandular, no está preparado para el medio ácido de la vagina, entonces reacciona con un fenómeno de metaplasia, por eso se llama de transformación. La metaplasia es el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro, y trata de convertirse en un epitelio plano estratificado. Ahora, en este cambio que está haciendo la zona de transformación, hay una inestabilidad en el genoma de las células que favorece la infección por HPV. Termina de madurar esta metaplasia de convertirse en un epitelio escamoso, y cuando pasan los años y va disminuyendo el estrógeno, toda esta zona de epitelio escamoso no solo está madura ya y parece un epitelio escamoso nativo, sino que se dirige y atraviesa el canal endocervical, haciendo que el canal endocervical no tenga más un epitelio glandular, sino un epitelio escamoso. ¿Cuál es la importancia? Que, como decíamos, las lesiones ocurren en la zona de transformación, la infección y las lesiones ocurren en la zona de transformación. Cuando la podemos ver, es una zona de transformación tipo 1, cuando no la podemos ver del todo es una tipo 3, y cuando la vemos parcialmente es una zona de transformación tipo 2. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las lesiones que podemos ver en la colposcopía tienen que ver, cuando agregamos el ácido acético hay unos cambios en los vasos superficiales y las características son mosaico. Fíjense que parece baldosas, parece un adoquinado, mosaico y puntillado, se ve ahí, acá más mosaico, este está entre mosaico y puntillado, agrandamiento de la cornificación del borde de los orificios glandulares, esta es otra lesión colposcópica. Todo esto a simple vista no se ve, hay que usar aumento y hay que usar ácido acético para verlo. La presencia de vasos atípicos. Los vasos regularmente se abren dividiéndose en dos, sin ángulos rectos, sin
signos de cese brusco del vaso. Los vasos que vemos acá no tienen la distribución como si fuese de un árbol, sino que fíjense que tienen ángulos rectos de cambio de dirección, ceses bruscos. Todo esto es característica de invasión, no de lesión preneoplásica, sino ya de invasión. Y con el agregado de una solución de Lugol, el Lugol es una solución de yodo que tiene una alta afinidad por el glucógeno. Las células escamosas tienen alto contenido de glucógeno, las glandulares mucho menos, y las metaplásicas también tienen menos. Esto ayuda a identificar la zona de transformación y evidencia algunas lesiones que no se ven con el acético. La toma de biopsia se hace con pinzas de biopsia, como la que se ve en la imagen, o con curetas endocervicales para el canal endocervical, que lo que hacen es raspar y tomar pequeñas muestras de tejido. El informe histológico también se puede clasificar en normal o sin lesiones, o lesiones de bajo grado, que también se denominan sin 1, o las lesiones de alto grado, que pueden, todavía se sigue utilizando la terminología histológica de sin 2 o sin 3. Las sin 1 habitualmente regresan, pero algunas progresan. La minoría, pero algunas pueden progresar. Las sin 3 progresan la gran mayoría, una pequeña minoría puede regresar. Temas las que denominamos sin 2, porque pueden progresar y regresar. Esto va a depender de la edad de la paciente y de otros factores, de determinar si esta es una infección transitoria o una infección transformante. Las infecciones transformantes tienen un patrón histológico inmunohistoquímico a la tinción de P16, que es esta tintura marrón que se ve en esta fotografía, que nos ayuda a definir que es una lesión que va a progresar. Entonces, este es un sin 2 que deberíamos tratar. Cuando son P16 negativos, esta tinción marrón no es homogénea ni en todo el tejido, eso es P16 negativo, y esas habitualmente regresan. Las que regresan son infecciones transitorias, y las que no regresan, sino que progresan, se denominan infecciones transformantes. El tratamiento para las lesiones de bajo grado es la observación. En cambio, las de alto grado podemos utilizar tratamientos destructivos locales como el frío, la crioterapia o el láser, que tienen también la electrocoagulación, que tienen la desventaja de que no obtenemos material anatomopatológico para estudiar, o los tratamientos decisionales, que se pueden hacer con bisturí frío o con un asa eléctrica que se denomina asa de Lipp. Y la idea es resecar la zona de transformación. Cuando tenemos una zona de transformación tipo 1, podemos resecarla con una escisión tipo 1. Cuando no vemos todo el borde interno de la zona de transformación, es una zona de transformación tipo 2. Y cuando no vemos nada del borde interno, es una zona de transformación tipo 3. Para las zonas de transformación tipo 1 podemos hacer una escisión tipo 1, y para las zonas de transformación tipo 3 debemos hacer una escisión tipo 3. Distinto espesor, distinta profundidad, distinta forma para poder sacar toda la zona de transformación. Concluyendo, es importantísimo la promoción de una sexualidad saludable y responsable. Contamos con prevención y con diagnóstico precoz, con métodos de screening y de diagnóstico precoz. Y tenemos un tratamiento eficaz tanto para las lesiones preneoplásicas como para el cáncer en sus estadios iniciales, y podemos ofrecerle el seguimiento a las pacientes. Por lo tanto, no debería existir hoy día el cáncer de cérvix, porque el único tema deberían ser las lesiones preinvasoras. Lamentablemente seguimos fallando. Espero que la generación de ustedes
nos gane con esto. Muchas gracias.